Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos un programa deluxe. Hoy tengo como invitado especial a Servio Tulio Castaño de Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien vamos a hablar sobre diferentes e importantes temas de interés nacional. Pero antes vamos a hacer, como siempre hacemos, un análisis de las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Noticia importante en esta semana ha sido la decisión de la Junta Central Electoral de definir que los partidos mayoritarios serían el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, según criterio decidido entre ellos por mayoría, con solo uno de los miembros en contra. De inmediato, la decisión fue rechazada por el expresidente Leonel Fernández, quien la calificó de irregular y contraria a la Constitución y anunció que recurrirá por ante la propia Junta Central Electoral, lo cual augura otra derrota, pues es difícil que con sus argumentos ya conocidos se pueda variar la posición asumida por el órgano electoral. Pienso que para Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo sería mucho mejor recurrir por ante el Tribunal Constitucional, donde podrían obtener ganancia de causa con una sentencia que además sería definitiva y con más fuerza que la decisión de la Junta Central Electoral, sobre todo porque allí él tiene mejores amigos. También los partidos minoritarios se han quejado de esa decisión que califican como dañina para ellos como conglomerado político. Otra noticia importante ha sido la decisión tomada por las autoridades de no pedir pruebas PCR a los turistas que nos visitan, aunque ya es sabido que la cepa inglesa y la cepa africana del virus del COVID está en Estados Unidos y en Europa, que es de donde proceden la mayoría de los turistas que vienen a República Dominicana. Yo creo que es inconsecuente poner en riesgo a la República Dominicana tan solo por los dólares que reporta el turismo. Otra importante noticia ha sido la aprobación en el Congreso Nacional de 11 nuevos viceministerios necesarios para el desenvolvimiento de las instituciones. Noticia importante también es el debate en torno al denominado acuerdo prechequeo, que permitiría que las autoridades norteamericanas puedan chequear a pasajeros y equipajes dominicanos en tierra dominicana antes de partir hacia territorio norteamericano, algo que de inmediato ha sido rechazado por diversos sectores, entre ellos sectores políticos que entienden que esta medida es violatoria a la soberanía. No creo que Estados Unidos permita que ningún país haga con ellos eso en su propio territorio. Entonces la pregunta lógica sería, ¿por qué nosotros debemos permitirlo? La medida para el respeto tiene que ser la igualdad. Noticia importante en términos diplomáticos ha sido la decisión de la República Dominicana de no reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela e intentar cualquier negociación con las autoridades actuales. Me parece correcta esta decisión del gobierno a rectificar en una decisión que nunca debió ser tomada solo para complacer al imperio. Otra importante noticia ha sido la resolución del Ministerio de Educación de no dar certificado de bachiller a quienes no se aprendan el himno nacional. Entiendo el interés y el espíritu de lo que busca Roberto Fulcal como ministro de Educación, pero no me queda claro el alcance constitucional y legal de no dar certificado de bachiller por algo que no se enseña en las escuelas. Importantísima noticia también ha sido la decisión de la Dirección General de Aduanas de reducir de 72 a 24 horas los trámites aduanales y mercancías, mediante el cual se busca agilizar el comercio y ayudar considerablemente en la movilidad económica y las recaudaciones, aunque con la rapidez se corre riesgo de evasiones. Pero esto puede ser contrarrestado con una modificación a la ley de aduanas para dotarla de garras necesarias que permitan fuertes castigos. Noticia negativa ha sido la inclusión nueva vez de la República Dominicana entre los países más corruptos del mundo, según informe de Transparencia Internacional, aunque pienso que para el próximo año, con las medidas que ha tomado el gobierno para contrarrestar la corrupción administrativa y con una justicia más ágil y expedita, estaremos mejor posicionados en el informe de Transparencia Internacional. Otra noticia importante ha sido el anuncio del presidente Luis Abinader de la extensión del Metro de Santo Domingo para que pueda llegar desde Los Alcarrizos hasta Los Mameyes, donde también podrán beneficiarse miles de personas, y para ello se aumentarán de 3 a 6 los vagones del metro a fin de que puedan seguir viajando como seres humanos. Pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, con quien vamos a hablar sobre importantes temas de interés colectivo.
Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Servio Tulio es mi amigo de muchos años, aunque, bueno, no es mi hermano, es amigo. Bueno, a veces tenemos diferencia de criterio y eso es bueno, sobre todo cuando se ha construido una amistad. Así mismo, una amistad que yo espero permanezca en el tiempo. Así será. Contigo y con toda tu familia, que son de primera clase. Muchísimas gracias. Hermanos, para comenzar la entrevista me gustaría saber cuál es su valoración sobre estos 6 meses de gobierno. ¿Cómo usted ve el desempeño, el desenvolvimiento? Bueno, lo primero es que uno tiene que estar consciente cuál es la situación con la que se ha encontrado el presidente Abinader en medio de una pandemia, en medio de una serie de retos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los compromisos que él hizo, en todo lo que fue el proceso de campaña, y me refiero a lo que tiene que ver con la transparencia, todo lo que tiene que ver con desmontar una serie de prácticas que venían operando durante décadas desde el Estado Dominicano. Es decir, él ha encontrado muchas cosas y ciertamente yo te diría que independientemente de algunos desaciertos, que lo podemos tratar aquí, no hay duda de que han sido positivos estos meses de gobierno del ¿Cuáles presidente son esos algunos desaciertos? Bueno, el nombramiento de funcionarios que de conformidad con la ley, por ejemplo, tenían que reunir una serie de requisitos. Y uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. O sea, aquí se han nombrado personas en cargo cuyas leyes de esas instituciones establecen cuáles son los requisitos. ¿Y qué personas? ¿Cuáles se No, yo refiere? no quiero entrar en detalle porque yo creo que eso se ha debatido en la opinión pública. Te lo digo porque es como tú nombrar en la Suprema Corte de Justicia como juez a un ingeniero o a un doctor en medicina. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con los especialismos. Pero en términos generales, ¿usted cree que estos 6 meses han sido de buena Yo pienso gestión? que sí, o sea, ha sido, bueno, se ha encontrado, vuelvo y te reitero, una situación económica crítica, una crisis mundial, y yo creo que en sentido general, yo creo que hay que valorarlo como positivo, en honor a la verdad, y hay que ser justo en ese sentido. Usted hablaba de transparencia. Ha salido un informe de Transparencia Internacional que nos coloca nueva vez como uno de los países más corruptos del mundo en el año 2020. Yo pienso que debió dividirse en 2 mitades, porque a mitad de gobierno Así es. asume Luis Abinader y las cosas comienzan a cambiar. Pero ¿cuál es su valoración sobre este Pero es informe? bueno observar algo, Sí. para que los televidentes entiendan. Generalmente esos estudios se hacen de junio a junio. Es decir, esos niveles de percepción que aparecen, que se han dado a conocer en esta semana, son el resultado de lo que se evaluó desde junio del 2019 a junio del 2020. O sea que hay que todo hacer esa corresponde observación al gobierno anterior. Por Claro. eso yo decía, bueno, pero es injusto que el 2020, que Claro. Luis ha tenido la mitad del año gobernando, se le pueda atribuir. Claro, y yo creo que esa aclaración es buena porque yo creo que con relación a este gobierno, lo que la sociedad tiene que tomar en cuenta y estar pendiente es cómo será evaluado entonces el primer periodo del primer año de gobierno del presidente Para el Abinader año 21, para el año 21. será responsabilidad. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, yo cuando me encuentro con estos índices que publica Transparencia Internacional, que evidentemente son preocupantes y vergonzosos, en honor a la verdad, porque lo que te está reflejando el último índice que se presentó es que nosotros hemos descendido en los últimos 8 años 4 puntos. O sea, esas son las cosas que hay que evaluar. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, y sobre la base de qué fue lo que pasó, entonces uno diseñar políticas que puedan contribuir a mejorar ese índice de percepción que refleja el estudio. Exacto, las medidas que ha tomado el presidente Abinader, digamos, para la lucha contra la corrupción, poniendo garras en las instituciones como contrataciones y las medidas tomadas en la justicia, yo pienso que augurarían que para el próximo año estemos en una posición... Yo pienso que sí, pero no son suficientes. Y te voy a decir ¿No son por qué. suficientes No. para que por lo menos el próximo año estemos en una posición diferente? Bueno, pudiésemos estarlo, pero lo que se trata es de poder estar lo mejor posible. Y me explico. Sí.
el presidente Abinader lo que ha hecho es diseñar políticas públicas y ha creado una serie de herramientas en todo lo que tiene que ver con la oficina o la Dirección General de Ética e Integridad, la Dirección General de Compras y Contrataciones. Eso es bueno, eso es excelente, porque a fin de cuentas a eso era lo que estábamos aspirando. O sea, hasta ahí vamos súper bien. Sin embargo, aquí hay un problema, que es la génesis de todo lo que tiene que ver con la corrupción en la República Dominicana y está en la Ley de Compras y Contrataciones. Pero la génesis es la impunidad. Sí, pero oye, que lo que pasa es que nosotros tenemos una herramienta que regula la compra y las contrataciones, que se presta para que las licitaciones se manipulen en la República Dominicana. Por eso es que tú ves que órganos claves del Estado Dominicano han preferido asistirse por el PNUD en todo lo que tiene que ver con sus sistemas de compras y contrataciones, porque ellos saben que esa ley no le garantiza que los procesos de compras y contrataciones sean transparentes. Y te voy a dar ejemplo. ¿Cómo va a ser? Entonces, claro, por ejemplo, la alcaldesa. Perdóneme, hermano, usted me va a decir a mí que el PNUD, el PNUD, como usted le llama, tiene más fuerza que la ley que tenemos. Bueno, yo creo que el PNUD... PNUD como organismo tendrá la fuerza. Oye, al PNUD inclusive, o a las instituciones que han elegido el PNUD para que le dirija sus procesos de licitaciones, inclusive se le ha criticado la legalidad de esos mecanismos. ¿Usted qué cree sobre esa legalidad, esas contrataciones con el PNUD? Yo te voy a decir lo siguiente, sí. Si yo fuera, y quiera Dios que me libre de eso, el que presida un órgano constitucional, yo me asistiría del PNUD. ¿Se asistiría? Pero definitivamente. ¿Por qué? Porque yo no confío en lo que la ley establece. ¿Pero qué tipo de país, qué tipo de mensaje estamos dando? Cuando tenemos que buscar, perdóneme, un organismo externo para que valide lo que debemos validar como dominicanos, hacia dónde nos encaminamos. No, es que... Lo que tenemos que hacer es fortalecer las leyes y las instituciones. Entonces para poder hacer eso, esa ley hay que modificarla. Porque, ¿por qué yo te estoy diciendo esto? Porque esa ley se diseñó para financiar el sistema político en la República Dominicana. Vamos a hablar con claridad. ¿La ley de compra y contratación? Pero claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque es una ley, que vuelvo y te reitero, tú no te has dado cuenta que ningún partido político, ni siquiera los de oposición, nunca han querido que la ley se modifique. ¿Por qué? Bueno, por lo que te estoy planteando. Pero ¿dónde está Porque generalmente la gente o las personas que terminan ganándose las licitaciones son las que financian a los partidos políticos. Eso es una realidad, esa es una verdad. Aún con esta nueva, digamos, estos nuevos funcionarios en la cuenta de contratación, ¿usted cree que pasará lo mismo? Puede pasar. No te estoy diciendo que esté pasando, pero puede pasar. Puede pasar por lo que te estoy diciendo. O sea, cuando tú te vas, por ejemplo, a la ley y te encuentras con lo que es las contrataciones de obra, esa ley solamente regula en 2 artículos las contrataciones de obra. Los niveles de discrecionalidad que tienen quienes dirigen una licitación, una contratación de una obra, tú no te lo puedes imaginar. Pero el problema es que el PNUD no nos da una ley diferente para la toma de decisiones. Lo que hace es un acompañamiento. Y supongo pero conforme a lo que manda la ley de compras y contrataciones. Sí, pero va más allá de lo que establece la ley de compras y contrataciones. ¿Y por qué yo te digo que va más allá? Porque el PNUD, de conformidad con lo que son los lineamientos de transparencia de Naciones Unidas, ha establecido una especie de mecanismos. Y por eso es que tú ves, vuelvo y te reitero, que órganos como el Tribunal Constitucional deberían estar... No, el Tribunal Constitucional eligió el PNUD. También claro, eligió el PNUD. Pero yo te voy a decir una cosa. El actual ministro de Educación... Y no se está lucrando demasiado el PNUD de este país bueno, pobre. Perdóneme, o sea, lo digo porque los beneficios de tener, digamos, la representación del PNUD son demasiado caros. Pero déjame decirte, se supone que es una institución que no es de carácter oneroso. Pero ¿Por qué cobra tanto? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú estás planteando. Pero resolvamos el problema, porque es que todos sabemos cuál es el problema. Háblate con Carlos Pimentel,
para que él te diga cuál es el problema en las compras y contrataciones. Y no habrá corrupción en el propio PNUD, que no está cobrando a nosotros un dineral que no le cobra a ninguna parte del mundo. Eso habría que las instituciones que se someten a esos procedimientos, tendrían ellos entonces que... pagarle 6.000 millones al PNUD para un acompañamiento, eso es criminal. Pero yo lo sé, pero más criminal es lo que ha pasado con una ley que lo que se ha prestado es para que las licitaciones se manipulen. Esa es la realidad, Adolfo. El ministro de Educación... Entiendo, hermano. Pero espérate. Estoy de acuerdo con el PNUD. Con lo que no estoy de acuerdo es con el carácter oneroso, o sea, con el precio demasiado elevado. Ese es otro aspecto del problema. De eso habría que debatirlo. Pero no justifiquemos mantener una ley porque el PNUD, todo lo que tiene que ver con la dirección de los procesos, a la que a ella llaman a que dirija, ella cobra. Vamos a la génesis del problema. Que el mejor, yo sostengo la tesis de que el mejor mensaje que puede mandar el presidente Abinader, y yo creo que lo va a hacer. ¿Cuál es? Someter el 27 de febrero, un proyecto de ley que transforme, ni siquiera que modifique la ley de compras y contrataciones. ¿Tú sabes quiénes son los que dirigen los comités de compras y contrataciones de las instituciones públicas? Son personas que pertenecen a esas instituciones. ¿Y tú sabes quién es el que la preside? El que la dirige. Funcionario, lo cual es un disparate. Bueno, pero es que volvemos al principio. Pero yo te estoy dando cosas. Sí. Como para que la gente entre a una reflexión. Estamos en lo mismo en el sentido de que, bueno, digamos que ahora tienen la legalidad. Todo lo que se está haciendo con el PNUD y con compras y contrataciones está en un marco legal y certificado por el todopoderoso PNUD. Sin embargo, el precio que se le está dando a PNUD es casi el mismo que se va en corrupción. No digas eso porque eso no es así. Eso es, dígame usted cómo es. No es así. El precio de la corrupción, según los expertos, se calcula en un 30% inclusive de todo lo que son las compras y contrataciones. Y ese es un parámetro a nivel mundial. A mí me encanta el PNUD. Lo que no me encanta es que se le pague 6.000 millones. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo en la institucionalidad. Y evidentemente que en el marco de la institucionalidad, y si uno tiene esa visión, uno no quisiera que fuese el PNUD quien dirigiera una licitación. Eso es comenzando por ahí. ¿Usted cree que el 27 el presidente cambiará eso? Ahora, yo entiendo los funcionarios que han elegido el PNUD para que le dirija esos procesos. Y entendí por qué el ministro de Educación, con quien he tenido diferencias, eligió el PNUD para que dirigiera los procesos de emergencia. Porque él no quería arriesgarse. Yo también lo entiendo y lo apoyo. Independientemente del costo que critico que eso tuvo. Es que el costo es demasiado elevado para un país miserable como el nuestro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hay que negociar con el PNUD. Si queremos seguir teniendo el PNUD, que si el señor PNUD yo no quisiera seguir teniendo el PNUD. ¿Tú sabes lo que yo quisiera? Que el presidente someta el anteproyecto de reforma a la ley de compras y contrataciones. ¿Para qué? Para que, por lo menos desde el punto de vista normativo, porque también tú tienes que entender que el componente humano muchas veces es parte del problema. Siempre. Pero para que desde el punto de vista normativo podamos, en principio, blindar las compras y contrataciones de obras. Cuando usted dice que el presidente someta la ley de compras y contrataciones, para someterla tiene que tenerla. ¿Usted tiene constancia de que hay una ley en ese sentido? Pero claro que sí, esa ley la trabajamos entre otros. Carlos Pimentel y yo. Una nueva ley. Claro. Que podrá ser sometida ahora el Obviamente, me dicen que eso se está revisando y ojalá que, bueno, ya finalmente salga el producto. Pero ya eso lo hemos discutido de todas las formas, de por Dios. O sea, ¿está preparado ese proyecto para que sea sometido? Yo espero que sí. Lo que te quiero decir es que ya había una propuesta que no era mala. Si asumimos esa ley como será sometida, ¿significa que no tenemos que pagar todos esos cuartos al PNUD? ¿Salimos del PNUD? Yo creo que eso no será necesario, la asistencia del PNUD. No creo que sea necesario. Que Dios le oiga, porque mire, cada vez que yo oigo esas cifras, pienso en un hospital. Pero bueno, yo entiendo. Yo tengo una visión institucional y creo que
nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Ahora vuelvo y te reitero, en todo lo que ha sido este desorden durante décadas en las compras y contrataciones, yo entiendo a quienes han dirigido el PNUD para que le dirijan sus licitaciones. Lo entiendo perfectamente y es más, nosotros como fundación hemos apoyado eso. Apoyamos a David Collado cuando tomó esa decisión en donde nunca hubo ningún tipo de escándalo. Yo lo apoyo. Y apoyamos a Carolina Mejía, que tampoco ha habido ningún tipo de escándalo. Entonces, eso es lo que pasa y de eso es de lo que se trata. Pero yo creo que no ha habido escándalo, no solo por el PNUD, porque el PNUD no es superior a ninguno de nuestros hombres y mujeres. Yo creo que ha habido una voluntad de esos hombres y mujeres que además del PNUD han dicho, yo no soy corrupto ni me voy a corromper. No es solo el PNUD. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si está de acuerdo... Pero fíjate que ellos no han querido arriesgarse y dejar que sean los mecanismos que la ley diseñó, que sean los que en procesos de licitaciones relevantes, sean los que finalmente se utilicen. Vámonos a una primera pausa comercial. Volvemos en 2 minutos con este programa que está súper interesante. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Servio Tulio Castaño sobre temas que son trascendentales para la nación. Estamos hablando del PNUD, su participación, la necesidad, digamos una necesidad obligada de que participe en República Dominicana en el acompañamiento, lo cual entiendo yo, a lo único que le veo con cierta ojeriza es el precio al que tenemos que tener al PNUD. Que es muy alto. Que es demasiado alto. Muy alto, muy alto. ¿Esas contrataciones con el PNUD son legales? Mira, hay un debate con relación a eso. Porque la mayoría de los administrativistas, y tengo que ser honesto, dice que lo son, que no son legales. Que no son legales. Que no son legales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nosotros tenemos una ley que te establece un mecanismo. Esa es una ley, la 400... La 306, la 340-06. 340-06. Y ellos tienen esa tesis y en parte tienen razón. Ahora el problema es que... La 340-06 es la de compra y contrataciones, sí, pero yo digo la ley administrativa también. También. Que te dice cómo contratar. Es que hay un debate, yo lo sé. El problema es cuando tú ocupas una posición pública, como tú decías ahorita, y tú quieres hacerlo bien, esa ley no te garantiza, independientemente de que tú quieras, porque hay cosas que tú... Es como tú acusar a un presidente del mal comportamiento que pudo haber tenido uno de esos funcionarios. Sí, pero eso es tú buscar un apoyo que, digamos, es como para protegerte de lo que se pueda decir. No, y de lo que se pueda hacer. Pero si tú lo haces dentro del marco de la ley, a lo mejor prescindamos del PNUD. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Es legal o no esas contrataciones con el PNUD? Hay un debate. En su punto de vista. Son cuestionables, digámoslo así. ¿Cuestionables las contrataciones del PNUD? Son cuestionables. ¿Por qué? Desde el punto de vista jurídico. Por eso, porque desde el punto de vista del derecho administrativo ya se establecieron mecanismos. Eso es lo que se cuestiona. Ahora, yo entiendo... O sea, la contratación del PNUD debe pasar por la misma ley de compra y contrataciones. Y yo creo que en muchos casos pasa por la ley por los procedimientos de compras y contrataciones. Lo que pasa es que esa supervisión el costo es muy alto. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero insistir en lo siguiente. Si eso es así, ¿por qué entonces nosotros y por qué sectores de la sociedad, con razón, se quejan de los costos de esa supervisión del PNUD? ¿Por qué no sometemos el proyecto que modifica la bendita ley de compra y contratación? Te digo que el presidente lo va a hacer. Yo espero. Bueno, yo también espero eso. Yo espero. Porque entiendo... ¿Tú sabes por qué? Uno de los problemas que reflejó el estudio de Transparencia Internacional es que esta pandemia... Oye, ¿cuál es el problema también? Tú sabes que todos los estados, ningún estado mejoró los niveles de transparencia. Ni siquiera los estados más avanzados del mundo. Los más avanzados del mundo lo que hicieron fue que... Pero esta pandemia, perdóneme, ha hecho no solamente que se revise y se renove
la ley de contratos y contrataciones en República Dominicana, sino la de Europa también. En el mundo todos entero. Los países, todas las leyes de compras y contrataciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se ha visto que en todos los países también ha habido corrupción. Sobre todo en Europa. Exacto. Para que tú lo sepas. Yo acabo de leer ayer un informe. El único país que no reflejó escándalo, bueno, es que parecería que... Y eso que Europa tiene una ley común. Sí, la de la Comunidad Económica Europea. Que es la Ley 9 del año 2017. Sí, pero ya la están sometiendo a un proceso de modificación. De modificación por la pandemia. Pero oye, ¿por qué? Porque tuvieron que declararse en emergencia los procesos de licitación. Y ahí entró la corrupción igualito que aquí. ¿Por qué? Porque los niveles de discrecionalidad entonces que tienen los que dirigen las licitaciones, entonces se prestan a que entonces se cometan actos de corrupción. Mire, vamos a pasar a otro tema, porque me duele mucho, aunque entiendo la pertinencia del PNUD, me duele el precio a que hay que contratar. A mí también. Lo cual implica lo que somos. A mí también, pero también entiendo a las instituciones que han hecho uso de esa institución. Y las apoyo, a punta de carabina las apoyo por lo que le acabo de decir. Mire, usted ha salido duro y curvero en estos días. Ayer creo que hizo un pronunciamiento en contra del Ministerio Público. Usted dice que para algunos pide prisión preventiva como de manera selectiva. Para algunos sí, para algunos no. Refiriéndose a que los casos de los funcionarios del gobierno que han sido sometidos por casos de abuso sexual y esa naturaleza, no se ha pedido para ellos prisión preventiva. ¿Cuál es su...? No, mira, yo quiero hacer una observación, porque todas las aclaraciones son malas. Yo pienso que si eso fue lo que tú interpretaste de mis declaraciones, yo creo que tú no la viste de manera completa. Bueno, yo leí porque yo no me refería exclusivamente a este gobierno. Yo lo que he dicho es... No, pero espérese, usted no se refirió a este gobierno, ni siquiera mencionó funcionarios. No, pero sabemos leer entre líneas. No. No, lo que pasa es que esa ha sido la práctica histórica del Ministerio Público. Pero el momento en que usted lo dice cuenta. Pero perdón. Usted lo ha dicho porque ni a Faña ni al de aduana se ha pedido prisión preventiva. ¿Cuál es el tema? No. Porque yo quisiera que en la mayoría de los casos no se tenga que pedir prisión preventiva, porque a fin de cuentas esos... Es que no debería, pedirse prisión preventiva. Es una medida excepcional. Pero esa es la séptima de las medidas de coerción. Pero fíjate. Sin embargo, aquí, para el Ministerio Público, que es burdo e irregular, la pone como una práctica común. Eso está mal. Pero voy más lejos, hermano. El Ministerio Público, a través de resolución, pide en todo el país que se pida prisión preventiva en los casos que vinculan. Y eso es absurdo. Adolfo, tú me estás dando la razón. Porque es que históricamente, si tú y yo, que no tenemos posiciones públicas, se nos acusa de un delito, lo primero que históricamente ha venido haciendo el Ministerio Público es solicitar como medida de coerción la prisión preventiva. Es más, frente a una acusación que pueda pesar en contra de nosotros dos, suponte tú. Pero pedirlo por resolución, perdón, por Dios. En los casos de violencia intrafamiliar. Prisión preventiva. Para no tocar los casos que se están dilucidados, que son todavía más graves. Pero en casos de violencia intrafamiliar. Históricamente, frente a una acusación, el Ministerio Público busca contra quien pesa la acusación, lo detiene, pero lo detiene, no es de que lo detiene sobre la base de una orden de un juez. Lo detiene, fija la medida de coerción y la medida de prisión preventiva. Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso del proceso sucede que la mujer decide retirar la acusación. Y ellos sí. Aunque el Ministerio Público que dice no. Eso se llama querer gobernar, ejercer autoridad con la presión mediática. Pero espérate. Y no puede ser así. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Dice no. Esto es un asunto de orden público. Yo voy a continuar. Y yo voy a continuar el proceso. Y en la mayoría de los casos, yo te estoy diciendo el 99.9%,
que se dan ese tipo de situación. Hay gente que dura 6 meses y 1 año preso, pero habiéndose retirado la acusación. Y sin encontrar ¿Qué fundamentos. pasa? Eso es lo que se da con el ciudadano de a pie, contigo y conmigo. No, contigo pero no, históricamente... No. Te lo digo porque mucha gente que probablemente tenga los niveles de escolaridad o el nivel profesional que tenemos tú y yo, ha vivido esa situación. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que históricamente, yo no me estoy refiriendo única y exclusivamente a este Ministerio Público. Históricamente, cuando se trata de un funcionario... Y pero con este Ministerio Público se supone que tenemos que hablar de un antes y un después. Pero claro que sí, entonces por eso yo hice el pronunciamiento. ¿Y en qué dirección era que iba? Que el Ministerio Público... Tiene que cambiar. Claro, porque eso discrimina. Claro. O sea, que el Ministerio Público tenga una visión con relación a un caso y tenga una visión, inclusive con el mismo tipo penal, para todos los diferente, casos. Con otros casos. Exacto. A eso era que yo me refería. Esa resolución deben quemarla. No es posible pedir prisión preventiva para todo el mundo solamente porque... Y a eso era que yo me refería, y yo agradezco que tú me hayas hecho la pregunta. Porque la gente como que pensó que yo me refería como a estos 2 casos específicos. Para empezar, esa gente tiene la presunción de inocencia. Eso para empezar. Pero el Ministerio Público está actuando con la presunción de culpabilidad. No, porque acuérdate que en virtud del artículo 30 del Código Procesal Penal, tiene que actuar. Cuando se da un desistimiento por parte de una víctima, sí, pero yo me refiero a otros en los casos de orden público, tiene que seguir investigando. Sí, pero yo me refiero a otros casos. El Ministerio Público ha actuado de manera correcta en ese sentido. En ese caso, pero por ejemplo, en el caso de la solicitud de medida de coerción para los que llaman el pulpo, el Ministerio Público actuó con la presunción de culpabilidad, más no de inocencia, que es lo que dice el Código. ¿Por qué parto de eso? De todo lo que dijo el Ministerio Público. Pero eso ha sido la práctica. Ahora, lo importante en ese caso, lo que pasa es que es una cuestión de práctica, de cultura, en donde generalmente el Ministerio Público siempre, en principio, prefiere pedir como medida de coerción la prisión preventiva y una garantía económica, en fin. Eso yo lo entiendo. Esa es una práctica eso yo lo entiendo. que se lo viene único dando que yo en esa institución. saco a colación es que estamos frente a un Ministerio Público que el país está esperando que sea diferente. Entonces no se puede ser diferente haciendo lo mismo. Eso es. Yo espero como dominicano que me asiste el derecho un Ministerio Público diferente, porque mire, si este Ministerio Público en el cual el país ha creído, si Miriam Germán y los demás, en lo que hemos puesto toda la cual tú y yo creemos si también, fallan, exactamente. Y en lo cual tú y yo creemos. Si fallan, se jodió esta vaina, hermano. Pero vamos a aspirar a que esas cosas, y decirlas, a que esas cosas que, aunque han sido la práctica histórica de la institución, se vayan desmontando. Quiero cambiar de tema. Su opinión sobre... pero está claro en qué dirección iba. Su opinión sobre un debate nacional interesantísimo es con el prechequeo. La decisión del prechequeo o el preclearance que está en el Tribunal Constitucional hace 6 años. Quisiera su valoración. No, yo estoy de acuerdo con el prechequeo. Ahí lo que pasa es que hay un punto que yo creo que tiene que ver con que hay un sector de la población que entiende que la ley o el convenio pudiese propiciar... lesionar el interés nacional. El interés nacional. Digo, la soberanía. Pero es que ya nosotros hemos firmado y hemos ratificado acuerdos que contemplan eso que dice el prechequeo. ¿Cuál acuerdo? No tenemos un acuerdo que contemple eso. Sí, nosotros tenemos acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con... Pero no con el prechequeo en territorio dominicano, no lo tenemos. No estoy hablando del prechequeo. El prechequeo es positivo, sobre Yo todo... entiendo, en términos económicos es extremadamente positivo, No, en términos de seguridad también. De acuerdo con el prechequeo. Sin embargo... El tema de los campos refugiados, que hay gente que sostiene la tesis de que un artículo de ese convenio pudiese propiciar esa política. Pero es que nosotros tenemos acuerdos ya de refugiados, en fin, que establecen esa disposición que establece el prechequeo. Lo cual es irregular en el fondo.
¿Por qué? Estados Unidos no le permite a ningún país del mundo que hagan eso que ellos van a hacer con nosotros. ¿Por qué? Pero ¿quién te ha dicho a ti que... pero tú dices lo del prechequeo como prechequeo? Claro, sí. Bueno, pero por ejemplo los países europeos tienen... Chile tiene acuerdo de prechequeo con los Estados Unidos. Acuerdo de prechequeo de aquí para allá y de allá para acá. No, y de Chile para los Estados Unidos. No. Es lo que le digo. Además es un mutuo acuerdo. Sí, mira cuál es la ventaja de ese acuerdo, para que tú entiendas. La ventaja de ese acuerdo es que personas que pudiendo salir de aeropuertos pequeños en los Estados Unidos no tengan que volar a aeropuertos como por ejemplo el John F. Kennedy de Nueva York, sino que eso es un acuerdo que va a facilitar inclusive el flujo de turistas. No, y para nosotros en términos económicos es mucho más ágil. Claro que sí. En términos, digamos, de tecnología será beneficioso, en términos de seguridad también. Claro que sí. Porque tendremos certificados norteamericanos. Y ese aspecto por lo cual el acuerdo no ha sido validado por el Tribunal Constitucional, digámoslo así, yo no creo que eso tampoco sea inconstitucional, eso que se le está objetando al acuerdo. ¿Pero usted cree que el tribunal debe ya resolverlo? Yo pienso que sí, de por Dios. Nosotros tenemos que tener una visión, y sobre todo en una situación en donde este país tiene que resolver una serie de obstáculos que impiden que nuestro turismo siga creciendo aún más. Nosotros tenemos que pensar hacia futuro. Ahora, el Estado Dominicano tiene que garantizar a aquellas preocupaciones que determinados sectores tienen con relación a ese acuerdo para que eso no suceda. Bien, vámonos entonces con esa aseveración suya a una segunda pausa comercial. En 2 minutos estamos de vuelta. Bien, continuamos en esta importante entrevista con Servio Tulio Castaño. Mire, quiero pasar a otro tema. La Junta Central Electoral ha decidido ya cuáles son los partidos mayoritarios. Ha dicho la Junta, es una decisión por mayoría, solo con un voto en contra. Los partidos mayoritarios, a partir de lo que pasó en las pasadas elecciones de julio, son Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Está conteste con esa decisión de la Junta? Mira, yo te voy a decir una cosa, Adolfo. Yo veo muchas veces que decisiones que emanan de los órganos competentes generalmente generan este tipo de debate. Que quien lo cree es la ley. Exacto. Para que estemos claros. Sí. Fíjate que las últimas 3 juntas, incluyendo esta, han interpretado de manera diferente el tema de las mayorías. Las 3. La Junta de Rosario tuvo una interpretación. La Junta de Castaño Guzmán tuvo otra interpretación. Y este tiene otra interpretación. Pero lo que quiero saber es su valoración sobre esta interpretación. No, yo pienso que es debatible, obviamente que sí. Ahora, no deja de tener razón la Junta con la resolución que emitió. También. Lo importante es... es debatible y tiene razón. Sí, es debatible. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas... No, es debatible. ¿Por qué? Porque todas las decisiones, por eso existen las instancias. Todas las decisiones son debatibles, hermano. Claro que sí. Pero por eso que quiero saber si usted cree en términos legales si es correcta o no. A mi juicio es correcta. Perfecto. A mi juicio es correcta. Ahora, para aquellos que entienden que no lo es, para eso existen las instancias. Leonel dice que es irregular e inconstitucional. Bueno, él tiene 2 caminos. O apoderar al Tribunal Constitucional o apoderar al Tribunal Superior Electoral. No, pero él va a recurrir, que es algo que me resulta extraño. Él va a recurrir por ante la propia Junta Central Electoral. Bueno, pero esa es reconsideración. Exactamente. Es un recurso de reconsideración que la propia ley establece. Yo creo que es correcto lo que le está planteando. Pero ¿cómo tú vas a recurrir por ante la misma instancia que ha tomado una decisión de mayoría? ¿Cuál sería el argumento para que cambie de criterio? Bueno, vamos a esperar cuáles van a ser los argumentos que él va a plantear. Yo lo dudo. Yo creo que si hay... Porque déjame decirte, el presidente Fernández tiene muy buenos abogados. No importa los abogados, es la ley. Porque aquí ha habido un problema en que los abogados son útiles porque muchas cosas se hacen al margen de la ley. Cuando se ciña la ley, usted puede buscar a quien sea. Y hemos visto también cómo los abogados, habiendo construido un criterio, después te lo cambian. Perfecto. De conformidad con los casos de los cuales son apoderados. Yo digo que debió recurrir por ante el Tribunal Constitucional porque él dice que esta decisión es inconstitucional
Y la decisión que se tome el Tribunal Constitucional, además de que tiene más peso que la de la Junta Central Electoral, él tiene mejores amigos allí. Bueno, pero él tendría también diferentes instancias, o sea, hay que esperar. A fin de cuentas, lo que él, o la vía que él está eligiendo, que utilizaría, la ley la contempla, o sea que ya eso sabrá qué fue lo que le aconsejaron sus abogados. Pero no es malo, tú sometes recursos de reconsideración, no te creas. Y desde el punto de vista del acervo jurídico, a mí me gustaría saber y conocer cuáles van a ser los argumentos, porque para tú solicitar la reconsideración de una resolución, mire, compadre, tiene que tener un argumento. Yo por eso es que le digo, además los argumentos de Leonel en torno a este caso han sido públicos, porque él los ha expuesto. Entonces, ¿qué argumentos diferentes a los que él ya ha hecho público va a tomar para ir a recurrir por ante la propia Junta? Hay que esperar. Sería interesante. Leonel siempre es un hombre interesante. Hay que esperar. ¿Usted cree que hubo...? Y tiene muy buenos abogados. Me consta. No, tiene muy buenos administrativistas y tiene muy buenos constitucionalistas. ¿Usted cree que hubo injerencia política en este caso? Claro que no, de por Dios. ¿No? No, yo no creo que... ¿Cuál es la necesidad de que en eso pueda haber injerencia política? No sé, le pregunto porque, por ejemplo, los partidos minoritarios dicen que hubo injerencia, que es un atropello. ¿Pero de quién? ¿Del PLD y del PRM? No, de los minoritarios. Han dicho que un atropello, que hubo injerencia, y gente de la Fuerza del Pueblo también ha dicho que ahí se demuestra la confabulación política. Yo creo que no hay ninguna. Pero mira, yo respeto mucho a los políticos porque mi papá fue político. Honestamente hablando te lo digo. Aquí cada vez que se da un debate siempre quieren politizarlo. Yo te pregunto a ti, los argumentos que utilizó la Junta Central Electoral para fundamentar su decisión, ¿se corresponden con lo que establece la ley? Porque si no se corresponderían, bueno. Yo lo que creo que ese tema tiene que decidirlo el Constitucional. ¿Por qué? Porque tal como usted expresó ahorita, cada jefe de la Junta ha tomado una resolución a su parecer. Mira, ese caso se parece al caso que tiene que ver con la segunda mayoría al interno del Senado. ¿Usted está de acuerdo con la forma en que se cogieron? ¿La segunda mayoría en el Senado? Sí. Lo que pasa es que el argumento que utiliza el Senado son argumentos también sólidos. Pero ¿cómo puede ser sólido? Porque la mayoría, porque ahí entonces, la mayoría se da en democracia. Pero oye, que y en democracia el PLD sacó más senadores que la Fuerza del Pueblo. Pero oye, ¿qué pasa? Que cuando tú ves cómo se desarrollaron los acontecimientos luego de que esos senadores fueron electos. Bueno, es una mayoría de venida. Pero espérate. Yo te voy a decir algo. Pero la ley no establece mayoría de venida, sino mayoría con el que ganó. Te habla de los bloques. Sí, pero es lógico, ¿eh? Sí, no, te habla de los bloques, ya te introduce un nuevo elemento y ya ahí entra el derecho parlamentario. No, espérate, porque es que tú tienes que ver esto de manera holística. O sea, lo que hizo el Senado, independientemente de que sea legal o no, yo no voy a entrar en eso. Tampoco fue un disparate lo que dijeron, ¿no? Yo creo que ahí se plantea una antinomia. ¿Por qué? Porque la realidad implica que usted no puede ser mayoría sin mayoría. Y obviamente con 2 senadores usted no es mayoría. Y si la Fuerza del Pueblo, de la forma que sea, tiene 8, es lo que en te estoy términos prácticos es la segunda mayoría. Suponte tú es una antinomia que hay que como corregir. senador de un partido, eso es para que tú veas que las senadurías o las diputaciones no son de los partidos. Si tú renuncias a un partido, tú sigues siendo el senador de la fuerza que tú entiendas que tú te vas a terminar rimeando. Claro, así es. O sea, acuérdate que el debate que se dio cuando la ley de partidos políticos, que el entonces presidente, Rafael Alburquerque, decía que esas posiciones le correspondían a los partidos, es decir, si yo como senador renunciaba del PLD, siendo un senador electo por el PLD, yo tenía que entregar esa senaduría. A mí me parece absurdo. Primero porque hay un componente en 2 vías. El partido te escoge, no es de manera peregrina, sino porque tú representas. Entonces, fíjate que esa gente renuncian. Oye lo que pasa. Y renuncia antes de que se conformaran los bloques. Y en el momento en que se conforman los bloques, se juramentan en los partidos
en este caso se juramentaron en la bendita fuerza del pueblo. Entonces, ahí hay muchos elementos. Pero aún cuando se salgan del partido, después de conformados los bloques, la realidad te dice que como tú puedes ser mayoría con 1 y yo con 8, hay una realidad. Es que hay una realidad. Por eso me refiero al término antinomia, que podría subsanarse buscando el embajadero legal. Así es. Mire, hay un tema que quiero compartir con usted. Pero quedó claro lo que te planteé. Claro, tú, como toda la cosa tuya, extremadamente. No, lo que pasa es diplomático en algunas respuestas, pero eres muy claro. No, lo que pasa es que cuando veo que ya se está hablando de que se van a apoderar instancias, ya yo respeto lo que eventualmente van a decidir esos órganos. Pero decir lo que uno piensa no irrespeta al otro. Sí, pero acuérdate que yo tengo una visión institucionalista. Entonces yo ya más bien tengo que respetar lo que deciden los órganos, independientemente de que yo no esté de acuerdo con ellos. Bueno, voy a ver tu opinión entonces sobre este tema, que yo espero que no sea tan institucionalista. La pido a la persona. Ya se ha fijado fecha para escoger los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Sí. Resulta y viene es un proceso político. Resulta y viene a ser que 4 de los que ya están en esa cuestionada Cámara de Cuentas, que no ha servido absolutamente para nada, ni ha sido validada por nadie, aspiran nueva vez a ser reescogidos en eso. ¿Cuál es su valoración? Yo sé que legalmente tienen el derecho. No, porque eso es un derecho. Sí, pero usted Cada quien tiene su forma de ver la vida. Eso lo sé. Pero yo creo que lo que le digo, con todo el respeto, porque es el momentum que estamos viviendo. El Eclesiastés, hay tiempo para todo. Es el momentum que estamos viviendo. Yo creo que ahí debe de haber con todo el respeto que me merece, porque es un derecho que ellos están ejerciendo. Sí, claro. Yo creo que hay que renovarla por completo. O sea, esa es una institución a la que hay que cambiarle la cara de una manera de 360 grados. ¿Pero con qué fundamento? Gente que fueron incapaces puede presentarse nueva vez. Hay que cambiarle la cara a un órgano que la gente no entiende lo trascendental que es la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. La gente no entiende eso. Lo que yo no entiendo y quisiera ver su visión es por qué el Congreso, que tiene en su poder la responsabilidad y obligación de fiscalizar, de quitar esa Cámara de Cuentas, no lo ha hecho. Mira, yo ¿Por creo qué? Bueno, se ha quitado Cámara de Cuentas por razones inferiores a las que han ocurrido ahora. El Ministerio Público lo acusa de corrupción y de asociación de malhechores, nadie la valida. ¿Por qué el Congreso no ha hecho nada? Yo pienso porque ya se está en un proceso en donde ya no iba a haber tiempo, porque la única forma de que el Congreso lo quitara era a través de un juicio político. Pero un juicio político se hace en 2 horas. No. Y quitaron aquella vez a gente importante que fue extremadamente honesto, como el profesor de Sena. No, y no solamente eso. Pagaron justos por pecadores. No. Y estos van para su casa sin que nada les pase. No, la quitaron a aquella Cámara de Cuentas por una situación de gobernabilidad interna. No era porque habían situaciones de corrupción. Está bien, pero pagaron justos por pescadores. Definitivamente. Y ahora hay una situación de gobernabilidad nacional. Mira, no iba a haber tiempo. Yo creo que el Congreso, a mi juicio, fue sabio y lo que está haciendo es acelerando el proceso de renovación de la Cámara de Cuentas. Ya cualquier ilícito que se pueda imputarle sobre la base de la investigación que se le está haciendo a esos miembros, ya eso lo decidirá el Ministerio Público. Esa es la realidad. Imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público a esos señores, ¿cuál es su valoración? ¿Usted cree que tiene algún fundamento? No, yo prefiero esperar a ver cuáles son los argumentos que eventualmente, en el caso de que esas investigaciones arrojen indicios, ¿cuál va a ser? Ahora, de las cosas que se han dicho o de las que ha dicho por lo que los están investigando, son cosas muy serias. Ahí se está hablando de falsificación de documentos, muchísimas cosas que evidentemente son imputaciones muy serias. Ahora, tú estás hablando del proceso de selección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Y yo quiero en este programa decir, reafirmar, porque aquí la gente, este es un país en donde muchas veces a la gente no le gusta que tú digas la verdad. Aquí tú decir la verdad es malo a veces. Yo siempre he sostenido la tesis. Mira, el proceso de selección de esa Junta Central Electoral, eso fue un proceso político. De la Junta Central Electoral. Claro. Fue político. Y tiene que ser un proceso político porque quien lo eligió o quienes lo eligieron son políticos. Y ese órgano es un órgano político.
Y el Tribunal Constitucional. También eso es un proceso político. ¿Quiénes participaron en ese proceso político? ¿Perdón? ¿Quiénes participaron en ese proceso político? Políticos. ¿Pero cuáles? El presidente de la República, el presidente del Senado y un senador de la segunda mayoría del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la segunda mayoría de la Cámara de Diputados. Señores, son órganos políticos. Otra cosa, la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Una de las quejas que hay es que todos los escogidos vienen del Poder Judicial. ¿Qué sucede? Tú sabes que en el Tribunal Constitucional... Mira, tú debiste de haber participado en este proceso de elección del Tribunal Constitucional. Porque, para mí, que soy tu amigo y te conozco, tu perfil encaja más en el Tribunal Constitucional que en el que tú participaste en la Junta Central Electoral. Y te voy a decir por qué. Porque en el Tribunal Constitucional es el órgano en donde se dirimen todos los aspectos políticos de la justicia. Es un órgano político. Además tengo maestría en Derecho Constitucional. Pero te estoy diciendo. Pero los políticos quieren otras cosas. Que tú vinieras del PRM, para mí fue un error del presidente Abinader. Decir que gente vinculada a la política no iba a participar en esa elección ni podía aspirar a la elección del Tribunal Constitucional. Eso es un error. Eso es no saber la lógica de ese órgano. Porque eso es un órgano político. Es más, la elección de quienes resultaron electos fue una elección política. Busca. No, claro, yo con eso lo que, entiendo. oye, yo simpatizo con los 4 que fueron electos. Claro. Para mí reúnen todas las condiciones. Pero cuando tú ves la génesis de quienes fueron electos, ven acá, no, vamos a decirle la verdad al pueblo dominicano. Esta elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, eso es un proceso político. Mira, si dice más de ahí lo daña, así que vamos a dejarlo hasta ahí porque se nos acaba el tiempo. Ha sido súper interesante, como cada vez que tengo de invitado especial a Servio Tulio Castaño. Para mí un inmenso placer, hermano, tenerte nueva vez aquí. Están abiertas las puertas. Y para mí es un lujo haber participado. Gracias, hermano, de corazón. Gracias.